saludo a todos y mi deseo de un feliz y santo Adviento, este tiempo con el que comenzamos el año litúrgico ante el Señor que viene. Adviento, Adventus en latín, es una venida, pero sobre todo la venida del Rey, que es la presencia de aquel que traía de algún modo el orden, la justicia, el bien para ese estado, para esa ciudad. Esa se aplica entonces este tiempo de Adviento, mira por un lado a Cristo que vendrá en su segunda venida, pues hablamos un poquito más de ello, y a la luz de la primera venida, que es su venida en carne en la Navidad, ante esas dos tensiones. Vemos en el San Mateo, en el capítulo 24, el Evangelio que más vamos a seguir en todo este año, o sea, desde acá hasta fines de noviembre del 2020, es el Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que salen en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén alertas, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Estamos hacia el final del Evangelio de San Mateo, antes que comience propiamente la pasión y la resurrección. Y el Hijo del Hombre es un título que se da Jesús a sí mismo, hace referencia a Daniel, el libro de Daniel capítulo 7, que es una figura, es una imagen, como Dios como anciano, como eterno, y uno como Hijo de Hombre, como humano, que viene desde Dios, a quien adoran los ángeles, y que es el Rey y Señor de toda la historia. Este es un personaje humano y de algún modo divino. El Jesús en su vida humana, digamos, común, antes de su resurrección, se lo aplica, y entonces es para abrir un poco la mirada a quién es Él, que pasaba por un hombre común, y lo era, pero sin embargo era también el Hijo Eterno. Y bueno, este es el que ha venido, hay dos venidas de Cristo, una en carne humilde y una gloriosa, que es el cierre de la historia y queda su reino que no tendrá fin, en la cual tendremos el juicio universal. Entre estas dos venidas tenemos que nosotros estar atentos, lo que nos llama un llamado a no estar en lo que se suele llamar duermevela. Estamos despiertos, pero no nos damos mucho bien cuenta de las cosas. Es decir, ese ejemplo que pone, se hacen todas las cosas comunes, se casa, se compra, se vende, bueno, le diríamos, se ve televisión, se ve el partido de fútbol, lo que sea, se trata de mejorar y, sin embargo, distraídos ante el sentido de toda la existencia. La segunda venida de Cristo no es como solamente un final, como el pitazo final del partido. Da sentido a lo que hacemos ahora porque en ello hemos juzgado. Entonces nos invita Jesús a estar, dice, preparados, a velar, a estar atentos. Una atención que no es simplemente, mira qué bien, de miedo, sino entonces de iluminar la existencia, la verdad de nuestra existencia, según esa segunda venida de Cristo. O sea, esperamos la segunda venida, atentos a los misterios de su primera venida de humildad y en el ahora que mira hacia Cristo que viene. Pidamos pues la vigilancia y también eduquemos en ella y ayudemos a estar atentos a la verdad de nuestra existencia paso a paso a la luz de Cristo que viene en gloria y majestad como juez de vivos y muertos. El tiempo de Adviento nos hace mirar un poco más hondamente el sentido de la vida humana y de la historia.
Las cosas que no es que van pasando así, y tampoco es el comentario periodístico aún de los politólogos, y que son todos esfuerzos humanos de comprender sobre todo el momento, sino que están a la luz, como lo dice el Evangelio, de la verdad de Cristo que reina. Hemos celebrado el domingo pasado y lo podemos contemplar en nuestra iglesia catedral, de la imagen de Cristo sentado en su trono. Es Cristo que ha resucitado, que en su divinidad, que lo expresa la almendra que lo envuelve, y en su humanidad gloriosa, Él se sigue ofreciendo en el cielo y Él es el que lleva la historia. Que Dios lleve la historia no va contra la libertad humana, porque la historia Dios ha querido con seres libres y siendo los hombres que la va llevando Dios con su gracia, con su palabra, con su exhortación, con sus correcciones también aún internas de la historia y efectivamente con su juicio. El juicio de Jesucristo es la verdad de la historia. Si no tenemos una mirada cortita, opaca, que es que normalmente mira lo inmediato, la verdad de la historia de cada uno es el juicio de Jesucristo. La verdad de la historia de la iglesia es el juicio de Jesucristo. La verdad de la historia de los pueblos y de cada uno y todos juntos es el juicio de Jesucristo. Por eso también en nuestra iglesia, encima de todo, hay una imagen que se llama etimacía, es el trono preparado para la venida de Cristo Rey. Vemos un trono en el cual en esta instalación no hay nadie sentado, pero sí está un libro que es tanto Jesucristo el Evangelio, según el que seremos juzgados, como el libro, digamos, de la vida, el juicio sobre la actuación de cada hombre y de todos los pueblos. Por encima del trono está lo que se llama la cruz gloriosa. Eso es la cruz en la que Cristo murió y por lo tanto todos seremos juzgados ante Cristo crucificado. Él es el juez de la historia, tanto mostrando el pecado, porque la cruz muestra la hondura del pecado, que es sacar a Dios de la vida, como el juicio de gracia y de perdón que Él tiene. Pero es gloriosa porque está en oro, digamos, que es lo imperecedero y es la luz, y las mismas llagas están gloriosas en piedras fulgurantes. A los lados, así que vamos a ser juzgados por Cristo muerto y resucitado, y antes de eso, para que estemos como asustados cuando vendrá, sino para que ya ahora nos acojamos, sea el juicio de misericordia, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón y pidiendo y queriendo convertirnos a una vida, sea ordenando pues toda la vida según el Evangelio de Jesucristo, tanto en nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestras relaciones. A los lados del trono se ven dos ancianos postrados y que entregan sus coronas. Es una imagen que ya está en el libro del Apocalipsis. Son los reyes, o sea, los pueblos, con sus autoridades, con su significación de las primeras figuras, que reconocen el juicio de Jesucristo. Siempre vamos a estar ante el juicio de Jesucristo, o porque nos acogemos a Él para pedir perdón, y sobre todo para vivir según sus mandamientos y hacerlo libres. Para eso el Señor nos da los sacramentos, en primer lugar el bautismo y la confirmación, pero después también el perdón de los pecados en la confesión, que actualiza el bautismo, como sobre todo la Eucaristía. La salvación y el reinado de Jesucristo es cada Eucaristía. Entonces digo, para nosotros acogernos a los sacramentos, acogernos a pedir perdón, a reconocer ese juicio, esperar el juez misericordioso pidiendo perdón y también a ver cuál es la verdad de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensares. No son las opiniones, mucho menos esas banalidades que son anticristianas y van contra la fe de Jesucristo, como los horóscopos, las adivinanzas, las energías, las magias, las piedras que tienen cosas. Nosotros tenemos realmente, ya ahora, vamos a ser juzgados por nuestra falta de fe. Pero ponemos nuestra confianza, el tiempo de Adviento es de reorientar. Y también la visión de la vida social y en lo que nos toca, no de la política chica, de cómo se ponen las leyes para cruzar la calle, sino el pueblo tiene que querer el reinado de Jesucristo. Que a todos este tiempo de Adviento sea un tiempo, aunque sea final de año medio cansado, sea un tiempo también de mirarnos
¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Qué es lo que vale? ¿Cuál es el juicio sobre lo que hacemos? ¿Dónde ponemos? ¿Dónde nos arrepentimos? Y dónde enderezamos todas nuestras fuerzas. A Cristo, Rey, Juez y Señor, a Él nuestra súplica, de Él esperamos misericordia y a Él también queremos seguir de palabra y de obra y proclamarlo ante todos.